Buenas tardes a todos. Eh, bueno, para mí es, es, un, es un honor y una alegría hasta cierto punto poder encabezar este primer foro Economía y Sociedad Digital de la historia. Corren tiempos complicados, corren tiempos difíciles que hacen que este primer foro, como digo, digital de la historia sea y tenga la capacidad para congregarnos hoy delante de un ordenador en estos muy difíciles tiempos que corren para España y para los españoles. Como les digo, quería dar la bienvenida a las autoridades presentes, que me consta que hay muchas, miembros del Consejo Asesor del Foro, representantes de organizaciones y asociaciones de empresarios, muy especialmente al presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, que está con nosotros también, representantes de organizaciones y asociaciones de empresarios, como digo, medios de comunicación y demás miembros de la ciudadanía. Hoy es un día complicado porque nos enfrentamos a, como les he dicho, unos tiempos que no son desde luego nada fáciles, donde mucha gente está pasándolo mal y queremos aportar desde AFACO nuestro granito de arena para este confinamiento que tenemos hacer un poquito más llevadero y sobre todo tratar de aportar algo de luz de lo que supone o de lo que ha supuesto España para los españoles y desde luego queríamos contar con una persona de la talla de doña Elvira Rocabarea, que es quien nos acompaña y quien graciosamente ha tenido la gentileza de estar con nosotros en esta tarde de jueves de mayo. También nos acompaña don Juan Ruz, que es director del Día de Córdoba, como representante de los medios de comunicación y que recopilará las preguntas que ustedes libremente pueden hacer en una sala que tiene que poner chat, en el cual pueden escribir y pueden consultar y preguntar y dialogar con nuestra invitada, doña Elvira Rocabarea. Doña Elvira Rocabarea es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica y doctora en Literatura Medieval. Ha colaborado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha enseñado en universidades americanas. Autora de numerosos artículos en revistas de todo tipo, especializadas y diarios como El Mundo, El País o ABC. Es conferenciante habitual y ha impartido conferencias por todo el mundo. Actualmente es profesora en el Instituto Huerta Alta, en Alberín de la Torre, como malagueña que es, y ha publicado los libros Imperiofobia y Leyenda Negra, 6 relatos ejemplares 6 y el que hoy nos trae aquí, que es Fracasología. ¿Vale? Sinceramente, decirles que Imperiofobia y Leyenda Negra es un libro, a todos aquellos que lo hemos leído, nos ha parecido la obra que hacía falta en España para, de alguna manera, poder poner de manifiesto lo que es España y lo que supone España para los españoles y la herencia que hemos arrastrado por no solo esa leyenda negra, sino como se pone de manifiesto en este libro último suyo, Fracasología, de esas propias élites españolas. Doña Elvira Rocabarea es medalla de honor de Andalucía y además la medalla de honor de Andalucía nunca acarrea un título que es el título de Ilustrísima Señora. Entonces, hoy tenemos con nosotros a una ilustrísima señora que es doña Elvira Rocabarea y nunca el título de ilustrísima estuvo tan bien concedido, porque si hay algo que en la carrera de doña Elvira Rocabarea ha supuesto y supone para la historia española y para el conocimiento español, es precisamente la luz que ha aportado, esa luz valiente frente a aquellos que siguen y mucha de la élite, y sobre todo de la élite intelectual de España, que sigue denostando nuestro pasado, fruto del desconocimiento, y como en su propio libro, Fracasología, indica, fruto también de asimilar como propia esa leyenda negra y esa leyenda negra y esa forma de ver España trágica y esa forma de ver España pesimista que nos ha llevado a que todos tengamos una conciencia irreal de lo que ha supuesto la historia de España en comparación con la de otros países de nuestro entorno. Quizá con doña Elvira Rocabarea
una de las cuestiones que vamos a pasar hoy, o que vamos a tener hoy la suerte, es de desaprender. Y cuando digo la suerte de desaprender, lo digo con toda la intención, porque con doña Elvira Rocamarea, es cuando se leen sus libros, lo que se hace es se desaprende. Es decir, tenemos la conciencia de unos conceptos que hemos interiorizado como nuestros y que han supuesto una particular visión de España que no lo es cuando se pone, como decía, en el espejo de los demás países de nuestro entorno. Incluso en su propio libro de Fracasología hace una comparación absoluta entre la historia austracista y el afrancesamiento posterior a la llegada de los Borbones a España, y cómo eso supone precisamente el asumir de forma acrítica y sin ningún tipo de rigor el fracaso de España como Estado. Con esto yo no me quiero alargar más porque la intención es, como les digo, de que con el rigor que le caracteriza a doña Elvira, rigor que ha sido demostrado y que otros compañeros como Alberto Adella, Arcadio Espada, han tenido la valentía de defenderlo cuando se le ha criticado de todas las instancias de la sociedad y precisamente de esas élites intelectuales que reniegan reniegan precisamente de la forma de ser de España, se le ha querido atacar de todos los frentes y queremos agradecer, y en este caso la sociedad civil, que es en los tiempos que corren, la que sin duda va a sacar a España otra vez del problema que tenemos en la actualidad. Y la sociedad civil sabe reconocer y ha sabido reconocer a doña Elvira el favor que le está haciendo a España con su libro y con su escrito. Doña Elvira, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, qué presentación tan amable y tan cariñosa, no sé qué decir para corresponder. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta conferencia, a los que me habéis invitado, los que estáis ahora ahí, intentaré no decepcionar lo que supone ponerse enfrente de una pantalla a soportar a alguien que se pixela continuamente y al que se oye medio bien y medio mal con voluntad de asistir a algo que sea medianamente comprensible. No sé si tendremos problemas técnicos, espero que no los tengamos. En cualquier caso, Jesús, muchísimas gracias por tu invitación tan amable y por esta presentación tan cariñosa. Yo no voy a hablar mucho porque si no luego no da tiempo o resulta bastante difícil el poder responder a las personas que hagan preguntas y esto es siempre muy enriquecedor y yo aprendo mucho de las preguntas que me hace la gente. Vamos, es de lo que más aprendo. Quiero decir que si alguna vez aprendí algo de dar clase fue a base de escuchar las preguntas que me hacían mis alumnos. Pero claro, hay una cierta tendencia a ponerse a hablar y ahí va uno, ¿no? Para adelante hablando. Luego te siguen o no, pero tú sigues hablando. Y eso era una catástrofe. Y es una catástrofe pedagógica, pero en cualquier clase de relación humana. O sea, ese empeño en hablar uno y sin saber si lo que tú estás diciendo llegó a otro o no llegó. Y claro, yo como hice una tesis doctoral, porque yo hice lo que ahora se llama, bueno, ahora no sé qué nombre tendrá, pero en mis tiempos ella era la tesina. Yo hice una tesis sobre retórica clásica y en concreto la influencia de Cicerón, etcétera, en Plinio el Joven y luego lo apliqué eso al mundo medieval. Con lo cual me pasé la vida estudiando la vieja retórica y los principios de la vieja retórica y uno de los asuntos fundamentales de la vieja retórica es que uno tiene que hacerse entender, o sea, lo fundamental, te tienen que entender. Y entonces es responsabilidad de uno hacerse entender. Así que yo lo procuro siempre y una parte importante del hacerse entender es escuchar lo que te tienen que preguntar los demás y te tienen que comentar. Así que no voy a alargarme mucho el tiempo que me habéis concedido ni un minuto más. Me parece suficiente. Creo que debo empezar diciendo por qué escribí yo ese libro al que le habéis dedicado el título de la conferencia. Pues lo escribí porque
era casi una continuidad obligada de Imperiofobia. Yo había dejado y era consciente de que había dejado a un lado el asunto de cómo los argumentarios, los tópicos de la leyenda negra, de la hispanofobia, esa cantinela, o sea, que son 3 o 4 asuntos, si ustedes se fijan, son 3 o 4 asuntos. O sea, es la Inquisición, la conquista de América, la excepcionalidad, la decadencia, la incapacidad para la ciencia, la anomalía, ¿no? Digamos, ese es el rosario. Se va acumulando por capas, es decir, los dos pilares con los que se arranca la construcción de la hispanofobia en la época álgida del imperio son Inquisición y América, que son los dos primeros asuntos que se utilizan como gran argumento del horror del imperio español, de su brutalidad, de su barbarie, etcétera. Y luego van a añadir la versión francesa, pero cuando se decía lo de los horrores de América y los horrores inquisitoriales, todavía España no estaba en el territorio de la anomalía, lo excepcional, la decadencia, la incapacidad para la ciencia. Eso es la incorporación del siglo XVIII. Y yo era consciente de que en un momento determinado ese paquete lo habíamos comprado y se había incorporado a nuestros libros de texto, en realidad se había incorporado a nuestra formación. Y sabía que en Imperiofobia yo no había tratado esto, lo dejé de lado conscientemente. Si no lo hubiera dejado conscientemente, Imperiofobia hubiera tenido ya muchísimas más páginas y no quería comprometer la publicación de Imperiofobia porque yo ya era consciente de que el libro era bastante gordo y las editoriales a esos libros tan complicados de editar y tan gordos y tal, no siempre en fin, hay que procurar pactar un poco con la realidad. Entonces, se me hacía necesario hacer una investigación que yo la había llevado para adelante al mismo tiempo que había llevado la investigación sobre los imperios, sobre la mala propaganda que rodea a los imperios, sobre la idea común de que los imperios son todos una especie de catástrofe que le sucede a la humanidad y, en fin, el planteamiento general del libro, y era consciente de haber dejado de lado ese aspecto de cómo se llegó a comprar esa mercancía en España, es decir, cómo se absorbió, porque esto tenía un proceso. Y es lo que me propuse escribir en Fracasología. Cuando lo hice era absolutamente consciente de que el libro iba a levantar ampollas. Y lo que estaba yo extrañada después del éxito de Imperiofobia, absolutamente asombroso para mí, es que no las ampollas no se manifestaran a los 6 meses de la publicación o cuando al año ya se veía claro que el libro pues se vendía muchísimo y llevaba semanas en la lista de los más vendidos y en fin, tardaron mucho tiempo en reaccionar, ¿no? Yo me esperaba una reacción muy, muy anterior y mucho más virulenta de lo que ha sido. O sea que de ahí, digamos, bien. ¿Por qué se escribió Fracasología? Era lo que yo estaba intentando decirles. Pues hay un momento en el que hay que, en el que en nuestros libros de texto aparecen los hitos fundamentales del argumentario de la hispanofobia y de la leyenda negra. Y se le cuenta a los estudiantes. Yo he tenido libros de texto en los que se decía que en España no había habido ilustración por culpa de la Inquisición. Eso lo he tenido yo en un libro de texto hace 2 años. Si tú no tienes un profesor que además es algo que desequilibra extraordinariamente, el que tú tengas que decirle a un alumno con 16 años, mira, esto no es cierto, en España sí que hubo ilustración, no fue igual que la ilustración francesa, ni fue igual que la ilustración inglesa, de la misma forma que la ilustración italiana no fue igual a la francesa o a la inglesa, cada país tuvo su propia versión de la ilustración. Pero España tuvo, por supuesto, no solamente importantes ilustrados, sino que tuvo algunos ilustrados que fueron pioneros, como Benito Feijóo y otros, ¿no? Los novatores, etcétera. De manera que no. Pero en ese momento tú ya le estás enseñando a alguien con 16 años que su país ya en el siglo XVIII estaba atrasado. Ya era un país que iba a cojo en el desarrollo del pensamiento científico y que ya constituía un ejemplo de decadencia y una anomalía en el occidente.
tú le metes esto a alguien con 16 años en el cerebro y ya no se lo quitas nunca más, o es muy difícil que se lo puedas quitar. Sobre todo porque va a seguir esa idea, va a seguir siendo reforzada sucesivamente conforme avance su formación y se le va a hurtar, o sea, se le va a enseñar solo ese lado, no se le va a enseñar y desconocerá probablemente la existencia de los novatores, probablemente desconocerá las expediciones científicas, de hecho no están en los libros de texto, casi nunca, o es una mención muy de pasada del siglo XVIII, la de Balmis con la primera campaña de vacunación mundial, la de la viruela, la expedición filantrópica de Balmis, tampoco se la van a explicar, es decir, le van a enseñar una versión sesgada, negativa y en general fracasológica de la historia de España. Y hasta ahí no se ha llegado por casualidad, sino a través de un proceso histórico que era necesario explicar y que yo he intentado explicar en Fracasología. No he agotado el asunto. Este asunto no es tema para que un solo ser humano pueda hacerse cargo de él. Esto exige una investigación de muchísimo más calado y de muchísima más envergadura que la que una sola persona pueda hacer. Exige generaciones y trabajos, muchos, ¿no? Si se fijan en el libro, la primera parte entera está dedicada a explicar el corte historiográfico que supuso el cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones. Y entonces te encuentras con que inevitablemente sale el parvulario, porque hay un componente muy importante de parvulario en ciertos ambientes académicos, a decir que hay una glorificación de los Habsburgo y una demonización de los Borbones. Esto es una estupidez. Hay una guerra, y es una guerra tremenda, y es una guerra mundial, y esa guerra la ganan unos y la pierden otros. Desde que el mundo es mundo, el que gana una guerra impone su relato y su criterio, y se lo impone al que la pierde. Si hubiera sido al revés, si la guerra la hubiera ganado Carlos de Habsburgo, pues hubiera hecho lo mismo, hubiera impuesto su visión y su criterio a aquellos que hubieran sido derrotados, o sea, los partidarios del cambio de dinastía, los borbónicos, ¿no? Pero lo que sucedió es lo que sucedió. Y por lo tanto, nos encontramos con que en ese cambio de dinastía, la parte que gana e impone su relato y su criterio, impone el relato y el criterio francés, evidentemente. Porque como creo haber demostrado en ese libro, y no soy yo solamente la que lo ha dicho, vamos, que ya hay muchos historiadores que lo han contado, realmente quien viene a gobernar a Madrid es Luis XIV. No es cualquier rey de Francia, es una conjunción astral curiosa, ¿no? No es cualquier guerra, no es cualquier cambio de dinastía y no es cualquier rey. El que viene a Madrid, la persona de su sobrino, de su nieto, sino el más tremendo de los reyes de Francia, que había guerreado durante toda su vida. Fue rey de Francia 73 años. Todas sus guerras fueron contra los Habsburgo. Así que aquella derrota de los Habsburgo fue la razón de su vida, fue lo más importante de su vida. Y a partir de ese momento, y creo también haberlo demostrado en el libro, durante más de un siglo, en España no se escribe historia de España del periodo Habsburgo. Es decir, el periodo Habsburgo no se nombra, no se mienta. Se absorbe una visión de lo que había sido la historia de España anterior a la dinastía, que es la que construye la casa reinante que ha venido a Madrid. Evidentemente, pues ¿qué otra versión pueden tener esos reyes franceses? Si tuviesen otra, estarían esquizofrénicos. O sea, no pueden tener más que la versión que ellos han construido, que es su propio argumentario en defensa de su posición, en defensa de su hegemonía, en defensa de su país, contra un imperio que los ha cuestionado y los ha derrotado durante muchísimo tiempo.
y contra el que los franceses han batallado, pero una barbaridad, admirable, sin duda alguna, el coraje con que los franceses no se rindieron jamás. Tenemos, por lo tanto, un siglo largo en el que en España, insisto, no se escribe historia de España del periodo Habsburgo. ¿Eso significa que no se escribe historia de España en ningún sitio? ¿Qué va? Se escribe historia de España por todas partes, pero no se escribe historia de España del periodo Habsburgo en España. Las actividades históricas que en el país tienen lugar fundamentalmente van a los lugares remotos. O sea, hay una migración medieval que consiste en puentear el periodo Habsburgo e irse a construir una historia de España previa al periodo Habsburgo. Y casi nadie sabe que la costumbre de aprenderse los reyes godos procede de este tiempo. Pero claro, no era posible empezar la historia de España diciendo primer rey de España, Felipe V. Caray, no se podía. Eso no se podía hacer. Era evidente que no se podía. ¿Cómo dejas en suspenso o en situación de damnatio memoria y oscuridad el periodo anterior? Pues yéndote a las glorias medievales, que la gente ahora se cree que es una cosa del franquismo, que va, es del siglo XVIII. Este corte explica muchas cosas. Explica el hecho de que la historia de España que se va consumiendo en España es la que se escribe fuera porque aquí no se escribe. Y voy a contar que en fracasología no está, y a mí no me gusta contar demasiado lo que ya está en los libros, porque uno escribe, porque ya está en el libro, ¿no? Ya está. Las circunstancias por las que nació el Archivo de Indias. El Archivo de Indias fue un encargo de, en fin, una orden real de Carlos III, que resulta de la publicación de dos libros que son Historia de América. El uno es de un británico escocés protegido por su rey, William Robertson, y el otro es El abate Reynard. Y solo para que se hagan ustedes cuenta de quiénes son los que escriben historia de España fuera de España, o sea, hasta qué punto es una política de Estado el escribir historia de España en Inglaterra, por ejemplo. Voy a contarles algo de este Robertson que escribe una historia de América que provoca tan indignación en Carlos III que decide hacer el Archivo de Indias. Es más, hay una orden real de José de Gálvez, firmada por Gálvez, en la que se prohíbe absolutamente la traducción y difusión de este libro. Tales son las infamias que cuenta sobre la historia de España en América. Por supuesto que no sirvió para nada, el libro estaba traducido a los 5 minutos y estaba editado, y lo pueden ustedes ver en ediciones de la primera mitad del siglo XIX. El libro se llama Historia de América y fue publicado en Londres, The History of America, en 1777, en 3 volúmenes. ¿Y quién era William Robertson? Voy a la política de Estado, porque William Robertson no es un señor al que le da por escribir libros así, según le va apeteciendo a él. No. Es, para empezar, un teólogo. Es pastor protestante. Es un escocés furiosamente antijacobita, ¿vale? O sea, es capellán real de Jacobo III, que fue rey desde 1760 a 1801. O sea, es un historiador real, ¿vale? Aquel a quien se le encarga escribir. También es autor de una historia de Carlos I. Y luego volveremos a encontrar otra vez otro historiador real, Watson, historiando a Felipe II, que es el que inaugura la tradición entre los hispanistas ingleses de escribirle una biografía a Felipe II. En fin, tenemos que la deserción de nuestra historiografía de ese periodo hace que sea ocupada por otros. Lo chocante de esto es que donde uno digamos, puede entender en un momento determinado que se haya producido esa damnatio memoria del periodo anterior y que uno se esperaría encontrar. Entonces vamos a tener un montón de historiadores haciendo una muy vigorosa historiografía sobre la España del siglo XVIII. Pues tampoco.
Esto es más interesante, yo creo, que realmente los historiadores españoles decidieron no emigraron del presente. Fue un escapismo. Y es realmente uno de esos fenómenos históricos gigantescos, enormemente interesantes, del que no se ha escrito nada. Y asombroso para mí, nada. Así que nos encontramos cuando se produce la reacción liberal, la reacción que tiene como consecuencia Cádiz y que después de la invasión francesa, etcétera, ya hay una tradición de obras historiográficas en francés y en inglés fundamentalmente, que es aquella que los autores españoles absorben y prácticamente no saben por qué. No saben que se ha producido ese gigantesco corte y nos encontramos con cosas verdaderamente sangrantes, ¿no? Como que Muñoz Torrero, por ejemplo, que es uno de los padres de la Constitución de Cádiz y es rector de Salamanca, cuando intenta buscar fuentes del derecho para argumentar jurídicamente esa Constitución, como nutriéndose de las propias tradiciones del derecho español, para no ir a buscar fuentes en Francia, dado que el asunto francés ha terminado realmente un poco regular y está un poco desprestigiado, pues termina yéndose a la Edad Media. Se va a la Edad Media, que la conoce mucho mejor que el periodo de Habsburgo. Pues nada, al Foro Juzgo, a Alfonso X el Sabio y por ahí, se va muy lejos. Y porque él, que es rector de la Universidad de Salamanca, ya ha perdido por completo el contacto con el periodo anterior, la época de la gran escuela de Salamanca, de jus naturalistas de Salamanca, que le hubieran dado todo lo que él necesitaba como fundamentos de derecho para el desarrollo constitucional. Pero él no lo sabe, él ya no lo sabe. El siglo XVIII provoca desajustes tan tremendos como que hay autores del XVIII que consideran que el Quijote de Avellaneda es mejor que el Quijote de Cervantes. Hubo que redescubrir el teatro del siglo de oro español a través de Alemania, de la misma forma que hubo que redescubrir a Cervantes a través de Inglaterra. Menos mal que los alemanes y los ingleses nos conservaron el siglo de oro, porque si no, el siglo XVIII español, una parte grande, no digo todos no, pero una parte grande, muy prestigiosa y sobre todo extraordinariamente bien posicionada en los escalones del poder, hubieran terminado con el siglo de oro español, hubieran acabado con él. Esa es una realidad que hay que explicarle a la gente. Esto no es la condenación de la Ilustración española en absoluto. Esto es simple y llanamente una realidad con la que hay que contar y que hay que saber si uno quiere entender los motivos por los cuales en un momento determinado la Invencible apareció en los libros de texto mucho antes de que se llamaran libros de texto, cuando se llamaban todavía catones y enciclopedias, y ha estado ininterrumpidamente en ellos hasta ahora, sin que se le explique nunca a nadie que la guerra se ganó. Es decir, cómo se produce el camino que va de la construcción de un mito nacional inglés a un libro de texto español. Ese mito nacional inglés, que ya está absolutamente desmontado desde el punto de vista histórico, he escrito un artículo sobre eso hace poco, sigue estando en los libros de texto españoles, con una lealtad absolutamente extraordinaria. Bueno, y todo esto nos lleva a otros problemas mucho más del presente. Y es que todo eso se traduce por no haber rehecho el camino a lo largo del XIX, por haber absorbido la historiografía que se escribía sobre España ya desde el mismo siglo XVIII, por no haber sabido ejercitar la crítica sanamente, nos encontramos con que este país absorbe sus élites intelectuales y políticas, una parte importante de ellas, sobre todo, son muy prestigiosas, este es el punto principal. Esas élites
que absorben el punto de vista francés, o sea, esas élites que se afrancesan, son tremendamente prestigiosas en el país. Y lo son porque son prestigiosas fuera, es decir, porque son aquellas a las que se les presta atención. Cosa que todo el mundo sabe, más o menos, en España, que es que tú tienes que acoplarte a determinada visión de España y ser receptor y al mismo tiempo emisor de esa visión, y entonces sí vas a tener un éxito enorme, ¿no? Bueno, y me refiero a casos muy, muy concretos y muy modernos. Uno sea francesa y automáticamente eres considerado un moderno. Claro, es una cosa ridícula. Pudo ser moderno en la primera mitad del siglo XVIII que uno afectara un cierto aire francés, pero que en la segunda, o sea, ya en el tercer milenio, esto es como el que se dejó melenas en su tiempo, cuando las melenas, los hombres, era una modernidad, y todavía está creyendo que eso es una modernidad porque fue moderno hace 1000 años. No, pero perdona, que en el mundo han pasado muchas cosas, ¿no? Y tú estás repitiendo el mantra, ¿no? Lo que intento explicar en el libro con Moratín, ¿no? Que está intentando todavía, por amor de Dios, que está un siglo y pico después, una cosa ya anacrónica completamente, cuando en Europa y en el mundo ya esto no es esto de las reglas de las 3 unidades y del teatro neoclásico francés, esto ya está de modé por completo, está en la misma Francia, él sigue pensando que eso es moderno. Es una cosa realmente anacrónica, es un anacronismo. La pervivencia del afrancesamiento en España es un anacronismo. Es puramente uno de esos complejos carpetobetónicos que la gente acumula y lo sigue manteniendo. Bueno, pues es como un tic, pero anacrónico por completo, ¿no? ¿En qué afecta todo esto a la realidad de ahora? Porque ese salto cuántico hay que darlo en algún momento. Pues esto afecta al hecho de que una historia enorme, la que corresponde a un imperio gigantesco, ha sido heredada en el siglo XVIII, tras el Big Bang del Imperio Español, cuando explotó y sus fragmentos se dividieron políticamente. Ha sido heredada por uno de esos trozos pequeños que es España. Y ese país pequeño que es España no sabe y no puede, porque no sabe, gestionar la gigantesca historia que ha heredado. De todo eso se derivan un montón de problemas para el presente. Porque esa historia gigantesca que ha heredado es en gran parte la historia que construyeron sobre ese imperio, o la versión que de ese imperio se dio, y que fue escrita por aquellos que fueron los enemigos de ese imperio, aquellos que combatieron ese imperio, y claro está, porque estaban en su sano juicio, se armaron de razones, se construyeron argumentarios y justificaron su posición, evidentemente. No iban a luchar contra el imperio diciendo que los del imperio eran estupendos. Esto es una cosa de perogrullo. Esto es del parvulario, el ABC del sentido común y de las lógicas del poder y de la dialéctica de estados y de la dialéctica de imperio. Esto es el ABC. Pero hay que explicárselo a algunos intelectuales españoles que parecen que están como fuera de la realidad, ¿no? Fuera del mundo concreto en el que tienen que vivir. Y este país pequeño que es España, arrastrando esa historia gigantesca que no comprende, porque nosotros hoy día cuando pensamos en España vemos esta realidad pequeña y conflictiva ahora mismo, que es nuestro país, y no podemos proyectar la imagen, no podemos casar ese significante para un significado completamente distinto que es el que tenía el siglo XVI o el siglo XVII. Entonces, atrapados en esa dualidad de un significante con más de un significado, no sabemos qué hacer con el significado grande, el del 16, 17, etcétera, antes del estallido del Big Bang del Imperio Español. Y es forzoso que aprendamos a gestionar adecuadamente esa historia, porque esa historia nos aplasta. Y nos aplasta porque somos pequeños y hay que hacerse cargo de la pequeñez.
Quiere decir que no hay ningún inconveniente en ser un país pequeño, pero uno tiene que aprender a jugar en su liga, en la que le toca ahora, bien. Lo que no puede es ir perpetuamente lastrado por una visión catastrófica, negativa, de la historia que has heredado, que te viene grande, que no sabes qué hacer con ella, y bueno, ahí tienes varias opciones. Y yo no rechazo ninguna, realmente. O sea, yo no tengo ninguna idea de España sagrada, no la tengo. Es decir, podemos decidir que la historia del Imperio Español no forma parte de nuestra propia historia y dejarla fuera. Es una opción. Lo que no podemos es seguir arrastrando la historia de España tal y como ha sido escrita, de España en los tiempos del Imperio, tal y como ha sido escrita desde el ángulo más negativo posible, que es el de los enemigos de esa España. Que los tuvo y gigantescos, por supuesto, porque era un gran poder. Todo gran poder genera grandes enemigos, obviamente. Cuando tú eres muy pequeño no tienes enemigos, no tienes ni enemigos. Podemos, insisto, desentendernos de esa historia y considerar que no es nuestra. Bien, es una opción. Pero si no lo hacemos, entonces estamos obligados a intentar reconstruir la historia de ese imperio, no como dice alguna mente poco avispada, blanqueando leyendas negras, no, sino equilibrando la visión exclusivamente negativa que de ese imperio se ha tenido con otra visión que también es cierta y real, que son la de los aciertos. Es decir, el Imperio Español no fue una malva. El Imperio Español no eran ángeles ni arcángeles. Fue un imperio grande que se sostuvo durante muchísimo tiempo, por lo tanto, todo no se haría mal si no hubiera reventado en 50 años, o en 60 o en 70 años. 70 años les duró el imperio a los ingleses, más no pudieron aguantarlo. ¿Vale? Es que pesa mucho. La hegemonía pesa muchísimo. Y nosotros estamos en la obligación, en defensa propia, o sea, por puro afán de supervivencia, de intentar explicar aquellos logros de ese imperio. Imperio que, insisto, tuvo sus lados malos, negativos y errores gigantescos, claro, era muy grande, pero tuvo también grandes logros y tuvo también un lado bueno. ¿Quién ha dicho que no? Es la insistencia perniciosa, enfermiza, en todo lo que pudo resultar negativo o equivocado en ese imperio, la que ha llevado a los españoles a tener ese problema de autoestima que tienen ahora mismo y un problema de autoestima que lastra una gestión inteligente de esa historia, gestión inteligente, insisto, para nosotros ahora, porque los problemas los tenemos nosotros ahora. Quiero decir que hay gente que es que no salió mentalmente de ese imperio. Lo he explicado más de una vez. O sea, gente unos porque creen que todavía el espíritu del imperio aliente, yo qué sé, una cosa ridícula, y otros porque se pasan la vida combatiendo ese imperio. O sea, todavía están digamos, dando munición a los argumentarios franceses y a los argumentarios ingleses de lucha contra ese imperio buscando no sé qué extraña redención. No, el imperio español se acabó hace 200 años y se acabó. Nosotros lo que tenemos ahora es un problema de gestión de la historia, de esa historia, y que nos aplasta si no sabemos hacerlo bien, si no sabemos gestionarla bien. Si nos vamos a quedar con esa historia, y es factible no quedarse, es factible que decidamos que España pues nace al mundo contemporáneo en la francesada, o sea, en el siglo XIX, después de una época muy convulsa, cuando el Big Bang del Imperio Español, la enorme fragmentación política, la conflictividad de luchas civiles y los dolores de parto del constitucionalismo, y de ahí emerge una historia nueva para España, que es la de su etapa posimperial, y la otra, pues era otra España. Esto es factible. Pero si no lo hacemos, entonces estamos en la obligación de intentar inteligentemente construir una historia más equilibrada, en la que, sin negar lo que haya podido estar mal, tampoco hay que amputar lo que haya podido estar bien. ¿De acuerdo?
Porque la historia que hemos heredado, y con esto termino, está vinculada a la reputación que tenemos. No solamente a eso que los franceses llaman de manera muy cursi, como dice un amigo mío, cursimente, el autoconcepto. Tener una historia mala, es decir, tener una historia concentrada en solo horrores y barbaridades, intolerancia, etcétera, etcétera, lastra, por supuesto, la opinión que una nación tiene de sí misma. Esto ya lo explica maravillosamente bien Rafael Altamira en una cita que está en Fracasología y que les recomiendo que la lean porque da en el clavo cuando explica los pueblos pierden el norte, exageran sus tragedias, sus defectos, si no tienen unas élites que sean capaces de reducir los problemas a su verdadera dimensión. Una historia mala es un problema de autoestima y después es una mala reputación. Y aquí estamos ahora. Otra vez una mala reputación que nos ha llevado a tener muchos problemas cuando la pasada crisis, que nos acaba de recordar un ministro holandés, que es fácil aludir a ella, y vamos a ver más. Vamos a ver bastante más de esto. Y esa mala reputación puede ser usada contra ti en cualquier momento. Tú puedes afrontar la mala reputación cuando eres poderoso. Estados Unidos se puede permitir tener mala reputación. Tienen poder suficiente como para sobreponerse a esa mala reputación. Pero España no. España no la tiene. España es un país pequeño que todavía no se ha estabilizado, como no se ha estabilizado ninguna parte de lo que fue el Imperio Español. Lo dejo ahí. Ningún territorio, ninguna unidad política, ninguna república o reino que nació de la fragmentación del gigantesco Big Bang que fue el estallido interno del Imperio Español ha conseguido estabilizarse. Hemos elegido no entender por qué. Hemos elegido no estudiar por qué. Y eso significa que a lo mejor estudiando mucho no llegamos a conclusiones que sean útiles o que nos sirvan, pero está claro que si no lo hacemos, pues le dejamos a la siguiente generación el problema de por qué. Los territorios que nacieron, para mí España es otro más de los territorios que nacen, como dice un historiador español de Málaga, que se exilió a México tras la Guerra Civil, Ortega, España se independizó de sí misma. Y en mi visión de la historia de España, España es otro más de los fragmentos que nacen del estallido del Imperio Español. Pero bueno, eso es otro asunto. Lo que está claro es que arrastrando esa historia tremenda, esa historia mala, es muy difícil tener buena reputación. Y que eres extraordinariamente frágil si tienes mala reputación y muy baja autoestima, y en las situaciones de crisis padeces más que otros, que a lo mejor han pecado tanto como tú, pero que con una reputación menos mala y una autoestima no tan alicaída, están más en condiciones de afrontar las dificultades de esas crisis. Y con esto termino, con dos ideas, solo dos. Es necesario aprender a gestionar la historia adecuadamente, sin caer en las exaltaciones, pero sin caer tampoco en las demonizaciones. Y dos, la reputación del presente depende de la historia que hemos heredado. Y si no sabemos gestionar todo esto adecuadamente, seremos todavía más frágiles en el futuro. Y con esto termino. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o una intervención. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos están llegando.
Empiezo por una que tenemos preparada, porque lo que has hablado, que tenemos la opción de quedarnos con esa historia o desecharla, como tú hablabas antes. ¿Qué es más peligroso, reescribir la historia o el peligro la tiene quien la reescribe? Es que yo creo que no se trata de reescribir la historia, en absoluto. Es que la historia, quiero decir, cuando mi amigo Robertson escribía la historia de América, no estaba reescribiendo la historia con respecto a, por ejemplo, Bernardino de Sahagún o los cronistas de Indias. La historia es un proceso constante de reescritura, porque se descubren fuentes nuevas, porque se modifica el ángulo de visión que tenemos cuando nos fijamos en hechos. Tú fíjate en lo que ha sido ahora la investigación muy reciente, porque además es algo que ha estado completamente abandonado. Yo le voy a dedicar a un seminario a esto en una maestría que estoy preparando con Gaspar Garroto, que es vicerrector de la Universidad de Málaga. El eje hispano en la primera globalización. Hemos elegido no enterarnos de que la primera globalización planetaria, claro, tiene que ser planetaria, se produjo en el siglo XVI y que la llevaron a cabo comerciantes españoles, exploradores españoles, pero bueno, ¿eran españoles de España de ahora? No, eran españoles de la España del XVI, o sea, gentes de muy distinto pelaje, de muy distintas nacionalidades y muchísimos mexicanos, porque fue importantísimo México en ese primer eje de globalización con Asia. Y ahora estamos empezando a conocer esa parte de la historia del mundo. ¿Eso es una reescritura? Pues va a tener que ser, sí, va a tener que ser una reescritura, porque vamos a tener que aprender que algunos hechos que nos han contado como propios del siglo XIX no son del XIX, comienzan en el siglo XVI y que hay otra parte de la historia del mundo que ha estado casi abandonada. ¿Esto es una reescritura? Yo no lo sé. Quiero decir que creo que hay determinados, hay una actitud que es muy española en su versión carpetautónica, que consiste en atrincherarse en determinados aspectos de la historia que son para ellos los sacros, los canónicos, que normalmente tienen que ver con esa idea de que lo moderno es lo de hace siglos. Claro, las criaturas no han salido de ahí y entonces están horrorizados de que alguien de repente les mueva un poco el agua porque claro, es aquello de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Y ahora como me entero yo de que Franco ha muerto, jolines, si es que yo no tengo otro tip más que estar todo el santo día despotricando contra esto. Y ahora me dicen, no, pues elijo no enterarme, yo no me entero. Y sigo una y otra vez repitiendo los mismos mantras, no me entero de nada, nunca llego al siglo XXI, no llego al presente, no me entero de las maravillosas investigaciones que están haciendo historiadores mexicanos jóvenes sobre esa primera globalización sin la cual México no se entiende y que no se le puede amputar a México. En fin, hay otra historia por escribir, que no es que sea la reescritura de la historia anterior, sino que hay que colocar los hechos en su perspectiva y compadeciéndose, o sea, conectando los unos con los otros. Es falso de toda falsedad que el fenómeno de intolerancia religiosa haya tenido en España más importancia, ni siquiera que haya sido más cruel que en otros países. Y eso es algo que cualquiera lo puede comprobar a golpe de Google, ¿vale? Sin más. Entonces, la pregunta para mí es, ¿a quién interesa o por qué interesa que la mayor parte de los españoles medianamente cultos o con una titulación universitaria tengan esa idea errónea absolutamente en la cabeza? ¿Es reescritura de contarles la verdad? ¿Contarles que las persecuciones religiosas eran la realidad de Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII, incluso XIX? Ayer precisamente estaba mirando un documento de 1824 en el que los obispos anglicanos se dirigen a uno de los lores
la Cámara de los Lores para pedirle, por favor, que cese esa... Ahora no me puedo poner a buscarlo porque no lo voy a encontrar. Lo tengo aquí en una de las libretas de al lado. Esa idea de lo que en el lenguaje habitual que se suele utilizar, la emancipación de los católicos, que no se puede emancipar a los católicos. Bueno, la idea de la emancipación de los católicos es como lo de la emancipación de los negros y la emancipación en Estados Unidos. Es decir, el emancipar hay que entenderlo en igualarlos en derechos, es decir, en permitirles que adquieran derechos civiles. Porque los católicos al siglo XIX en Inglaterra llegan sin tener derechos civiles. Y eso es algo que cualquiera lo puede comprobar. O sea, que esto es que no es... Entonces, que los españoles a los que se les ha enseñado que su historia es terriblemente agresiva en aquello de la intolerancia religiosa, se les cuente que no es cierto, que esto no es así. ¿Esto es reescribir la historia o contar la verdad? Vale, pasamos a otra pregunta si quieres. Sí, mira, nos comentan, vamos a ver, en esta última reflexión que has hecho sobre la estabilización de España y el resto de territorios de la monarquía hispánica, ¿puedes dar alguna nota más? ¿Las causas pueden estar relacionadas con la influencia del norte del continente americano? ¿Esa continuación de la aspiración de heredar el imperio español del mundo anglosajón? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, No entiendo. nos dice que si tal vez esta imagen que las causas por las que puede estar condicionada esta influencia o estos hechos que tú te refieres del siglo XVIII pueden estar vinculadas a esa aspiración de heredar el imperio por parte del mundo anglosajón. La aspiración del mundo anglosajón de imperar, o sea, de convertirse en la potencia hegemónica, es fortísima desde la Guerra de Sucesión. Desde la Guerra de Sucesión hay una pugna en Europa por ver quién va a ser la potencia hegemónica a nivel global. Lo intentan los franceses, lo intentan los ingleses, cuando el Imperio Español se venga abajo. Hay que señalar, y esto también es importante, que el Imperio Español iba a acabarse antes o después, por pura lógica. Es decir, hay que acabar con esa idea fantástica que también se me atribuye, y yo jamás he dicho, de que los Borbones fueron los culpables del fin del imperio. Eso es absurdo completamente. El imperio se iba a acabar pronto. Y se iba a acabar pronto porque el imperio español ya era una anomalía. Es decir, el imperio español es una unidad de gestión política gigantesca, tiene poco, no se puede comparar a muchas realidades históricas con esta. Es decir, si usted une el factor tiempo y el factor extensión territorial, si une esos dos factores, encontrará con que el Imperio Español es una de las unidades políticas más grandes y longevas que ha existido en la historia de la humanidad. La gestión de esa enormidad, con más de 20 millones de kilómetros cuadrados de extensión y océanos por medio, es algo que tiene una dificultad interna extraordinaria y hay pocos ejemplos. Eso agota. O sea que al final del imperio se iba sí o sí. Sabemos cómo se acabó ganando la Casa Francesa. No sabemos cómo se hubiera acabado si hubiera ganado la otra cosa. Pero esto se iba a acabar de una manera irremediable porque ningún imperio que ha tenido esa extensión territorial ha durado tanto tiempo. Por lo tanto, por pura lógica, esto iba a suceder. Lo que pasa es que, claro, nosotros no sabemos más que cómo sucedió. En este caso concreto, tenemos que intentar comprenderlo, tenemos que intentar saber cómo se produjo. Y evidentemente el mundo anglosajón aspiraba a ocupar esa posición, vamos, esto es muy evidente. De hecho, hasta que el Imperio Español no se viene abajo, el Imperio Inglés no da un paso al frente, no da un salto adelante.
era condición sine qua non. El final del Imperio Español como imperio global para que pudiera expandirse los ingleses y crear un imperio también de tipo global que fue muchísimo más efímero, evidentemente, ¿no? No sé si con esto he contestado, pero es que no he entendido muy bien la pregunta. Vale, hay una frase que se me ha quedado de lo que has dicho en tu ponencia, que has dicho que en su momento los historiadores españoles emigraron del presente, de aquel presente. ¿Han vuelto? Sí, hay muchos que han vuelto y hay muchos muy buenos historiadores españoles. Y yo defiendo la capacidad de la historiografía española para gestionar la historia de España. Es decir, quiero creer que la etapa de los hispanistas ya ha pasado. Porque si te fijas, ya esos hispanistas que eran celebrities, pues los que conocemos así ya a nivel popular tienen una cierta edad y no están siendo sustituidos por hispanistas jóvenes. Señal de que los historiadores españoles están aprendiendo. Yo quiero sustituirlos por